Les ruego a los ex ricachones arruinados que me cuenten sus historias de cómo se han quedado en bancarrota. Y una pregunta más, ¿qué tan duro les ha sido resignarse a vivir en la pobreza? Mi historia es simple, es que me enfermé, qué mala suerte. Mis padres eran de clase media, aprendí mal, pero sí trabajé mucho. Llevamos un estilo de vida confortable, tuvimos nuestra casa y muchos hijos y todo nos fue bien. Pero a 30 y poco años sufrí una enfermedad neurodegenerativa poco común y las cosas empezaron a torcerse. Como no puedo trabajar, tuve que vender mi casa. Puta mala suerte. Mientras crecía vivía una vida de lujo, pues mi mamá había nacido en una familia adinerada. Mi abuelo una vez nos había comprado la casa en el barrio más lujoso de la ciudad. Mi mamá dejó de trabajar después de haber nacido yo. Mis padres freelance, así que sus ingresos son inestables. De niño llevaba un estilo de vida confortable, ya que siempre pensaba que teníamos mucha plata. Es que mis viejos casi siempre estaban en casa. Solíamos viajar con mayor frecuencia a otros lugares del mundo, lo que daba envidia a mis primos y primas. Por lo que se conoció después, mis padres derrocharon rápidamente el dinero que nos había dejado mi abuelo. Empezaron a pedir que se les prestasen dinero para poder seguir creando una imagen falsa de que estaban forrados. Se compraron nuevos carros sin poder arreglar la televisión y la luz en su departamento. Mi plata de bolsillo seguía gastándose, pero seguíamos celebrando fiestas en nuestra casa. Normalmente yo ponía la ropa que se había quedado de mis hermanos mayores hasta que yo me graduase del instituto. Un día fuimos a Canadá y la gran parte del tiempo estuvimos en un hotel tomando alimentos comprados en una tienda, pues según mis papis, todos los canadienses se alimentan de esta manera. Hoy en día a mis viejos les cuesta mucho cada vez llegar a fin de mes. Aún así, no andan buscando trabajo. Viéndolo ahora, me prometí a mí mismo nunca dejar de trabajar, ni tampoco me iba a permitir el lujo de comprarme más de lo que yo realmente necesitara. Normalmente, rara vez hago compras, pues de lo contrario podría correr la suerte de mis padres. Pues bien, simplemente me mudé a la casa de mis papis. Mi abuelo fue un cardiólogo bastante famoso con montones de inmobiliaria, pero para el día de mi nacimiento el dinero ya se había prodigado. Es que a mi mamá y a sus hermanas siempre les dejaban veranear en sus campamentos de verano. Tenían caballos, les daba clases de etiqueta social, tenían cuidadoras y un gran etcétera. Después de que había muerto la abuela, el abuelo decidió volver a casarse. Esa fue la peor decisión de su vida, pues su segunda esposa le sacó todo el dinero, hasta un centavo. Para el día de la muerte de mi abuelo, este se había endeudado tanto que la familia se vio obligada a vender su granja. Es que ella estaba separada del resto de bienes. Los demás bienes acabaron siendo la propiedad de su segunda esposa, aunque ésta no tenía derecho legal sobre sus bienes, por lo que se supo después. Sin embargo, nadie se animó a pelear por eso. En fin, a medida que yo crecía, mi padre se puso a trabajar de policía y mi madre a veces daba clases de equitación para ganar dinero extra. Si bien hoy en día tenemos una economía estable, a saber, mi papá se jubiló, mi madre es radiólogo senior y yo soy contratista. En nuestra vida había momentos en los que la pasábamos moradas tratando de llegar a fin de mes. Mis padres vendieron la casa familiar, es que la casa había sido construida por ellos mismos, en Vancouver, justo antes del auge del mercado inmobiliario. Ahora esta casa permanece vacía y su propietario es alguien del otro lado del charco. Cada vez que pasamos al lado de nuestra casa antigua en carro, me da un dolor de corazón ver las sabiendas de lo que le había costado a mis padres erigir este inmueble, y lo del bajo precio por el que le habíamos vendido. Ahora mi mamá vive en un departamento de 2 cuartos y tiene que pagar su alquiler hasta el final de su vida. Mi padre fue un millonario, engañó a mi madre se fue, mi padre fue volviéndose loco, perdió todo y lleva 10 años intentando recuperarla. Mi padre tuvo su compañía, que no era demasiado grande, pero en los años 90 costaba alrededor de 2 millones de dólares. Sus ingresos nos daban para contratarnos empleadas de hogar. Teníamos 2 empleadas, Marta y María. Fueron mujeres bien simpáticas, pero a pesar de ello no llegué a aprender el español. Pues bien, mis padres se divorciaron de la noche a la mañana. Mi padre tuvo que venderlo todo y trasladarnos al medio oeste. Pasamos de disfrutar un estilo de vida lujoso que llevábamos, el aprendizaje, fiesta de cumpleaños lujosas que pasamos en grande, patinajes, playstations, a vivir en un sótano de nuestra tía en Iowa. Un tiempo después, mi padre logró hacer que mi madre volviese a vivir con nosotros, y las aguas parecían volver a su cauce, pero no nos vimos capaces de elevarse por encima de la clase media. Luego me independicé y me mudé de la casa de mis padres. No fuimos ricos, pero creo que de clase media alta. Mi infancia fue alegre. Tengo a mis papis y a mi hermano. Normalmente íbamos a la playa una vez al año. Mis padres nunca se opusieron a darnos lo que yo y mi hermano pidiésemos. Me sentía feliz. Antes de que yo cumpliese 14 años, poco después, mi mamá cayó enferma. Es que se le fue diagnosticada el lupus eritematoso sistemático, y por si fuera poco, ella tenía diabetes. Se le amputaron 4 dedos del pie, 2 dedos de cada pierna, para ser exacto, por la gangrena. Entonces fue cuando me di cuenta de que las cosas empezaban a torcerse. Mi mamá ya no podía trabajar. En cambio mi padre tenía que trabajar lo máximo posible para poder mantenernos a todos. Qué bien por mi papi, que asumió la responsabilidad por nosotros, lo que tenía a su cargo, y trataba a mi mami a cuerpo de rey. Cuando cumplí 16 años, el mundo se nos vino abajo. Un día mi padre se fue al trabajo y no regresó a casa. Falleció en un accidente de tránsito.
Ese día vinieron 2 policías a avisarnos de su fallecimiento. Después de que mi mami se había enfermado, era consciente del cambio drástico de las cosas, pero esta tragedia hizo que nuestra vida diese un vuelco. No teníamos ni idea de cómo íbamos a subsistir. Mi papá no tenía asegurada su vida, así que recibimos solamente el dinero que él tenía en su cuenta bancaria. Al tener en cuenta que por aquel entonces mi hermano y yo éramos estudiantes del instituto y nuestra madre no podía trabajar, nos vimos en una situación precaria. No tardé en obtener licencia de conducir y encontré trabajo, pero poco después mi hermano se mudó a nuestra casa. Es que él vivía a unos 45 minutos en carro de nosotros. No podíamos pagar la hipoteca y por ende la empresa hipotecaria nos envió un aviso que nos decía que nos iban a desahuciar. Teníamos que mudarnos de la casa a más tardar en 14 días, por lo tanto debimos encontrarnos en 2 semanas en una nueva casa. Gracias a Dios encontramos una vivienda apropiada a unos 30 minutos en un carro. Mentalmente ya está listo para trasladarme a aquella nueva casa y empezar de cero. A decir verdad, quedarme en nuestra casa vieja habría sido angustioso para mí, pues después me trajo malos recuerdos. Vivir en una casa que trae recuerdos tristes del pasado es algo que no te deja en paz. Nuestra nueva casa fue muy pequeña, no era como había sido nuestra antigua vivienda, pero de todos modos me dio alegría tener un sitio donde vivir. Fue una posilga, no una casa. Había agujeros en el techo por no haberse llevado a cabo cierto tipo de reformas y más imperfecciones, pero sí fue nuestra propia casa. Pensamos que nos las arreglaremos como podamos. En fin, vivimos allí 2 años. Me hice de tripas el corazón por hacer que nuestra familia viviese muy bien, pero no había forma de llevarlo a cabo. Pero la mente de mi madre fue enfermándose y se me hizo difícil vivir con ella. El día que me pasé una mala racha, se me avisó que me iba a embargar mi carro. Al principio pensé que era una broma, pero no lo era. Me puse a reír histéricamente y al cabo de un rato rompí a llorar. Como ya no tenía auto, tuve que despedirme del empleo y encontrar otro trabajo que estaba lo bastante cerca de mi casa para poder llegar allá en pie. En el sitio donde vivíamos no circulaba el transporte público. Terminé encontrando trabajo cerca de una tienda de alimentos, lo que fue una gran opción para nosotros. El 14 de febrero de 2012 recibimos una carta de nuestro arrendador. Eso nos dio mala espina. Nuestra mami lo leyó y nos dijo que nosotros y el vecindario teníamos que mudarnos de allí, dado que por allí se empezaba a construir algo nuevo. El mundo se nos vino encima otra vez. No teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Es que a nuestro alrededor no había ningún inmueble cuyo precio se ajustase a nuestro bolsillo. Omitiendo un sinfín de detalles, he de decir que acabamos trasladándonos a nuestra antigua casa, o sea, al sitio donde había crecido. No sé qué es lo que hizo que mi mami recuperara la casa. No pensé en sonsacarle a mi mami los detalles, pues había caído en una depresión. Tal vez eso de mi mamá no me comentó nada al respecto ha sido para bien, pues sospecho que algo iba mal. A partir de aquel momento alternan buenas rachas con malas en nuestras vidas. Mi hermano de nuevo vivía en nuestra casa y nos apoyaba económicamente. Yo trabajaba en el mismo sitio. Logré ahorrar dinero para un Honda Civic 2015, lo que sí fue un gran logro para nosotros. Viendo el horizonte, creía que todo iba a salir bien. Lo malo es que mi mamá tenía cada vez más problemas con la salud. Padecía oclusión aórtica, por lo que pronto sería necesario que se lo operase. Trataba de vivir al día, pero al mismo tiempo en el fondo me preparaba para lo malo. Me di cuenta de la gravedad de la depresión en la que había caído, y por fin realicé los primeros pasos para mejorar la situación. De la experiencia que me había tocado vivir, saqué cosas buenas, más concretamente que el dinero es todo, pero podrías ser feliz con lo que tengas ahora. Es tu elección, vamos. Hoy en día soy feliz y no cambiaría lo vivido por nada del mundo, pues me siento capaz de hacer todo lo que se me dé la gana. Pero para mí no fue tan fácil llegar a esta deducción. Perdón por enrollarme mucho con el tema, es que nunca me ha tocado contar con pelos y señales sobre lo vivido. Maldición. Es que tengo que tomarme un trago. Mis padres gastaron un montón de plata en el tratamiento de mi abuela, a pesar de que ésta les había dicho que no tenía ganas de preocuparse por su salud. Mi padre nunca sabía gastar dinero de una manera más rentable posible, pero mis viejos me rechazaron, así que eso me importa una mierda. No creo que fuéramos ricos, pero todo nos fue realmente bien. Vivíamos en Florida, en el patio trasero, cultivamos naranjas y teníamos una playa a la vuelta de la esquina. Entonces tenía 11 años, mi padre tenía un sueldo alto, pero podíamos vivir un estilo de vida lujoso gracias a su novia que era agente inmobiliaria. Aprendí muy bien en la escuela. Lo que se veía bien venir es que yo ingresaría en un colegio de manera anticipada. Mi hermanastra entonces acababa de ingresar en el colegio, aunque ella tenía solamente 16 años. Después fue elegido presidente que resultó ser Bush, y el país se involucró en la guerra, por lo que el mercado inmobiliario sufrió un colapso, y fueron cerrándose las compañías unas tras otras. Un tiempo después, llevamos 2 meses viviendo en un bosque. A decir verdad, incluso me encantó vivir allá, ya que soy amante de la naturaleza. Iba en bicicleta al colegio, pero tal estilo de vida resultó ser algo que no aprobaron las autoridades del estado de Florida. Primero nos llevaron a una familia adoptiva, y de ahí nos trajeron a mi mamá a Buffalo, Nueva York. Desde luego amo mi ciudad, pero antes la quería mucho más. No fue muy fácil huir de las playas, el sol abrasador y personas guapas, hacia un sitio con las aceras, casas destartaladas y la gente maleducada.
El haber crecido en un entorno distinto del entorno en el que estaba por aquel entonces hizo que en la escuela se burlaran de mí. Un año después hice algo para ponerles a mis acosadores a su sitio y dejarles bien en claro que yo no era de ser blanco de guasa. Una vez tuve una pistola de pegamento y disparé al cuello del líder de la pandilla de la escuela. El otro día, en clase de economía, tuve una caja de papel de aluminio afilada y corté esta con mi compañero de clase. No pasó nada, pues normalmente siempre sacaba mejores notas en la escuela. Es que todo el mundo estudiaba muy mal, de modo que no se podía expulsarme de la escuela. Un tiempo después, mi mamá pasó a ser una persona a que le daba igual sus hijos, y por lo tanto fui echado a la calle. Terminé trasladándome a Iowa, donde vivía mi papá. Mudarme a otra ciudad no fue muy fácil para mí, pues me había vuelto bastante cerrado y es por eso que las personas se mostraban recelosas hacia mí. Las relaciones con mi papá estaban a punto de romperse, pues él se había dado licor y lo tomaba en exceso. Él intentaba iniciar una pelea conmigo una vez por semana. Eso sí que me cansó muchísimo y me fui de casa. A partir de ese momento fui traficando con sustancias prohibidas por la calle. De pronto caí en la cuenta de que si hubiera seguido haciéndolo, habrían acabado matándome o habría matado yo a alguien. Mi compi, que es mi primo, fue condenado a 10 años de prisión por haber atado a un tipo a una silla y haberlo apaleado casi hasta la muerte. Después de aquello desistí de mi idea de seguir delinquiendo y ahora trabajo en una porquería de trabajo. Tengo 26 años, soy un cero a la izquierda y no confío en nadie. Es como si me hubieran quitado la vida que yo merecía. Simplemente me cargué la mitad de mi vida tratándome de adaptarme a las circunstancias. Tener una economía estable es mi mayor sueño. Necesito tomarme vacaciones para poder volver a mi playa favorita de antes. Muchas gracias por tu atención. Escribe un comentario debajo del video tus vivencias personales sobre cómo pasaste de ser rico a ser pobre y cómo es tu vida en la actualidad. Que no se te olvide ver otro de nuestros videos. Saludos.